Buenas noches, alumnos. Espero que se encuentren bien. Un saludo para todos. Vamos a continuar con nuestro diplomado en farmacología. Un saludo para los alumnos que van a ver esta clase grabada. Bienvenidos también. Recuerden que una vez que ustedes observen este video completo, hay que anotar su nombre en los comentarios de nuestro canal de YouTube para su asistencia también para los que no están presentes. Vamos a iniciar. Hoy vamos a ver, todavía continuamos con generalidades. Ok, farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo y eliminación es lo que vamos a ver en esta noche. Bueno, en cuanto al proceso de actuación de un fármaco, es muy importante saber cómo actúa, porque en base a la actuación del fármaco es la dosis que se va a indicar, ¿sí? Ya puede ser cada 8 horas, cada 12 o cada 24 horas, y también la vía por la cual vamos a administrar nosotros. Entonces, eso es muy importante nosotros conocer la absorción de estos medicamentos, ¿no? El transporte del fármaco a su lugar de acción, todos los procesos farmacocinéticos requieren el paso de las moléculas del fármaco a través de las membranas biológicas de las células, formadas por una doble capa de moléculas lipídicas. Estas moléculas son moléculas de grasa. Farmacocinéticas significa el movimiento que hace el medicamento en el torrente sanguíneo del paciente hasta que llegue al proceso terapéutico donde lo requiere, ¿sí? Las moléculas de pequeño tamaño van a atravesar fácilmente, atraviesan las membranas por difusión pasiva o por transporte activo. Y las de gran tamaño lo hacen por procesos de pinocitosis y exocitosis. Así es como se hacen. Ahorita vamos a ver cada uno de estos procesos. Ok, vamos a continuar. Bien, denme un minutito, por favor. Bueno, cuanto mayor sea el coeficiente, mayor será la concentración del medicamento en la membrana y más rápido va a ser su difusión. Entonces, ¿a qué se refiere el coeficiente? Pues al nivel de absorción de este medicamento, cómo va a ingresar rápidamente a la célula. Casi todas las membranas son permeables al agua, o sea, por difusión o por microporos, y se arrastran con el agua sustancias pequeñas hidrosolubles, que van desde 100 a 200 daltion, eso es la unidad de medida. Entonces, aquí va a depender de la membrana del tejido celular donde va a absorberse el medicamento. Y aquí tenemos un medicamento muy conocido, ¿sí? Es un medicamento de patente, también lo tenemos en genérico, pero esta presentación es patente, se llama Buscapina, en sí su nombre químico es la butiliosina, que son tabletas de 10 miligramos, ¿no? Este es un medicamento que entra en la clasificación de los llamados medicamentos antiespasmódicos o cólicos o de cólicos intestinales, y su efecto es eso, para el dolor tipo cólico a nivel intestinal. Para eso lo vamos a utilizar también en los cólicos menstruales. Casi todos los fármacos son ácidos o bases débiles que están en solución en sus formas ionizadas o no ionizadas. Las moléculas ionizadas no pueden penetrar por la membrana lipídica por su escasa liposubilidad. Por lo tanto, la distribución de un fármaco va a depender de la pK. ¿La pK qué es? Es la constante de disociación que tenga este medicamento. El transporte activo de algunos medicamentos se hacen a través de las neuronas, en el plexo coroideo, en las células de los túbulos renales y en los hepatocitos. Recordemos que los hepatocitos son las células del hígado y se dan contra gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor concentración del fármaco para ingresar a la célula. ¿Okay? Esto es más que nada cómo se transporta. ¿Sí? Todos sabemos que el primer paso de los medicamentos orales va a ser el hígado. ¿Sí? En el hígado es donde se va a llevar a cabo el primer paso, ¿no? El paso hepático para entrar al torrente sanguíneo. Aquí tenemos un medicamento en la pantalla. ¿Qué me puede decir para qué sirve el tramadol? De manera general, ¿para qué se utiliza este medicamento? ¿Algún alumno que me diga de manera general para qué se usa el tramadol? Para el dolor. Para el dolor. Analgésico. Así es un medicamento utilizado para el dolor moderado a severo, ¿sí?
Es es un analgésico opiáceo, o sea, es fuerte. Este analgésico es fuerte, fuerte. Y sobre todo se usa en niveles postoperatorio, o sea, pacientes posoperados es donde más se utiliza, o en pacientes que tengan fractura de cadera, también ahí lo vamos a utilizar. Y este medicamento, el tramadol, es muy importante que nosotros sepamos cómo administrarlo. Miren, el tramadol no está clasificado como medicamento de alto riesgo. Nosotros sabemos que los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Son pues los electrolitos concentrados, ¿no? El cloruro de potasio, el sulfato de magnesio, el gluconato de calcio. Nosotros sabemos que esos son medicamentos de alto riesgo, pero hay otra clasificación de medicamentos de alto riesgo y entre ellos está el tramadol. Hay que tener mucho cuidado cuando utilicen el tramadol, sobre todo en la dilución. El tramadol es un medicamento muy potente para el dolor, o sea, muy potente para el dolor. Su uso terapéutico es más efectivo por vía intravenosa. Miren, yo no le recomendaría utilizar el tramadol vía intramuscular, aunque la presentación pues también lo dice, puede ser intramuscular o intravenosa. Aquí lo que yo les recomendaría en sí, ¿sí? Es de que cuando vayan a usar este medicamento, este, primero valoren. O sea, el tramadol es un medicamento que ya es en las últimas opciones para, para el dolor de algún paciente, ¿no? Recuerden que para administrar un analgésico tenemos que empezar con los analgésicos de primera elección y de un nivel bajo, ¿sí? Y ya posteriormente nos vamos a ir subiendo de nivel. Y el tramadol ya es un medicamento de un nivel alto, ¿ok? Este medicamento se tiene que pasar en carguita de 100 mililitros en infusión continua para 1 hora, ¿sí? En la práctica nosotros vamos a preparar el tramadol. Hay otras infusiones de tramadol que indican la mayoría de los médicos, que es el tramadol, 200 miligramos, quiere decir que son 2 ampolletas para 24 horas. Incluso hay médicos que indican 300 miligramos diluidos en 250 de solución salina para 24 horas. Aquí mi recomendación, cuando vayan a aplicar tramadol, utilicen la bomba de infusión para pasar este medicamento, ¿sí? Hemos tenido errores en la administración de tramadol. Por ejemplo, si tú vas a pasar tramadol en infusión de 24 horas y no cuentas con una bomba de infusión, ¿con qué equipo lo vamos a pasar entonces? ¿Con qué equipo pasaríamos tramadol? ¿No tenemos bomba de infusión? Exacto, se pasa Microgotero. con un microgotero, exacto, pero a veces es muy difícil que ese medicamento pase en las 24 horas y no se acabó. ¿Por qué? Porque tener un conteo manual de microgotas, que serían 10 microgotas por minuto, es muy difícil. Entonces, lo ideal es en tramadol. En la experiencia práctica ha sucedido que muchas veces el tramadol era para 24 horas, ¿no? Pero en menos de 12 horas ya se acabó, ¿sí? Tengan cuidado con el tramadol porque el principal efecto es que produce taquicardia en el usuario. Uno de los errores más graves que se han administrado en tramadol lo han administrado en tipos de administración en bolo. Recordemos que la administración en bolo se refiere a la administración del medicamento en una jeringa, sí, que puede ser una jeringa de 10 o una jeringa de 20, ¿no? Las ampolletas pues vienen de 2 mililitros y un alumno, un pasante de enfermería perdón, un estudiante de enfermería cometió ese error. Le dijeron vas a pasar 200 miligramos a este paciente ahorita de tramadol. Él estaba en una práctica, estaba haciendo la práctica que le llaman de medicina interna como estudiante de enfermería y la enfermera adscrita al servicio se confió en el estudiante y le dijo, oye, aplícale al paciente, no tal indicación. Y pues la alumna leyó en la indicación, decía aplicar 200 miligramos de tramadol vía IV cada 24 horas y ahí decía 12 del día. Entonces la alumna toma las 2 ampolletas y son 4 y lo aforó a 6 mililitros de solución salina y le pasó al paciente así. ¿Qué crees que pasó en ese momento? ¿Cómo se sintió ese paciente? Exacto, ese paciente se sintió morir. Empezó con una taquicardia severa, se puso muy mal. Afortunadamente, cuando él empezó, acuérdate que la vía intravenosa actúa al minuto actúa, a los 60 segundos actúa, pues. Ella le empezó a pasar lento, lento y el paciente empezó a sentirse mal y le digo, mi corazón está agitado. Y bueno, ya detuvo. Solamente le pasó 5 mililitros y bueno, se actuó el protocolo de reacción inmediata y todo, y pues el paciente
pues le pusieron un medicamento para revertir esa situación, que en todos los casos sabemos que es la hidrocortisona, ¿no? Y pues bueno, entonces hay que saber, tenga mucho cuidado con tramadol, ¿eh? Mucho cuidado. Parece ser un medicamento inofensivo, pero no lo es, ¿correcto? Difusión pasiva. Muchos fármacos atraviesan las membranas por un proceso de difusión simple y el grado de penetración es directamente proporcional a la diferencia entre las concentraciones presentes de cada lado de la membrana. La mayor parte de estos fármacos son ácidos o bases débiles en solución y se encuentran en dos formas. Tenemos los fármacos ionizados o los no ionizados. La fracción ionizada es hidrosoluble, o sea, que quiere decir que se disuelve en agua, ¿sí? Y si el tamaño es grande, muy poco difusible, mientras que la no ionizada se va a absorber en grasa y se difunde a través de la membrana celular. Y aquí nosotros tenemos otro medicamento, el clonicinato de lisina. ¿Para qué se utiliza? ¿Quién me puede decir? ¿Para qué vamos a utilizar este medicamento? También es un analgésico, profe. Pero también Correcto, quería decir algo del tramadol. ¿sí? Por lo general nosotros cuando administramos el tramadol, ministramos con anticipación el ondansetron para que no tenga náusea o vómito. Así es profiláctico, Sí, sí es profiláctico. Muchas veces lo hacen, es profiláctico. Sobre todo, mira, muchos pacientes te van a decir es que soy alérgico al tramadol. No, 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 no es que sea alérgico. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que la primera vez que le pusieron el tramadol, es que se siente feo, ¿eh? No sé si a ti te has estado como paciente una vez y te lo han puesto, se siente feo, ¿eh? Se siente muy feo, ¿eh? Sientes la lengua adormecida, sientes que tu corazón se agita y bueno. Pero lo que dice la compañera es correcto, ¿sí? Porque también provoca reflejo nauseoso. Entonces, pero lo que más se ha visto en los pacientes es que provoca taquicardia y somnolencia. Somnolencia, o sea, el paciente lo tiene, se hace cuenta como si a esos pacientes que están dopados, ¿no? Ese paciente psiquiátrico que le da su medicamento, ¿no? Para mantenerlos todos ahí, le da su sertralina para mantenerlos todos adormitados, ¿no? Así están los pacientes que usan tramadol, ¿sí? Y efectivamente el clonazepam y lisina es un medicamento también para el dolor. En este medicamento, una de las complicaciones más frecuentes del clonazepam y lisina es que es muy irritativo. Tiene que diluirse en 100 mililitros y pasarse mínimo, perdón, en una hora. ¿Eh? Es muy irritativo y lo que te va a provocar es extravasación venosa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Infiltración de tu venoclisis te va a provocar una flebitis en automático, una flebitis medicamentosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos, ¿sí? En este medicamento lo indican, comúnmente lo indican en los hospitales, pero hay que diluirlo bien, hay que diluirlo en 100 mililitros. Ahora, si tú acuérdate que todos los pacientes donde tienen restricción de líquidos intravenosos son los pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Que ya tengan una diálisis, una hemodiálisis, pacientes cardiópatas, problemas del corazón, en los pacientes también que tengan problemas pulmonares, hay que tener mucho cuidado, como por ejemplo el EPOC, ¿sí? En pacientes que tengan un proceso de neumonía, también hay que ponerle pocos líquidos y en pacientes que tengan problemas del hígado, ¿no? En ese pacientes que ya tengan insuficiencia hepática, una cirrosis hepática marcada, hay que tener mucho cuidado. Y ahí la pregunta es, entonces, ¿en cuánto lo voy a diluir? Bueno, ahí tú lo tendrías que diluir en 50 mililitros. Pero si lo vas a pasar en una hora, ahora lo vas a pasar en 90 minutos, ¿qué quiere decir? En una hora y media. ¿Sí? Vas a ir valorando el efecto. Si tú pasas el clonazepam de glicina de 20 a 30 minutos, en automático, tu catéter periférico va a quedar disfuncional por la flebitis medicamentosa que le va a provocar. Bueno, el otro paso es el transporte activo. En ese transporte activo de fármacos se ha observado que en el túbulo renal, en el tubo digestivo, en el árbol biliar, el paso del líquido cefalorraquídeo a la sangre y el paso de la sangre a la glándula salival. Así es como se hace el transporte activo. Y sobre todo aquí en la glándula salival, ya lo hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con mucho dolor, pero un dolor insoportable, existen las tabletas de ketorolaco de 10 miligramos, ¿sí? Y son vía sublingual. Le puedes poner ahí abajo de la lengua al paciente, vía sublingual, una tabletita de ketorolaco y vas a ver que en automático le va a disminuir el dolor. Y lo mismo está el captopril de 25 miligramos en el caso de una emergencia hipertensiva. Y bueno, aquí tenemos este medicamento, ¿no? Muchos de nosotros ya lo hemos utilizado, ¿no? ¿Sí? ¿Quién no ha utilizado el Motrin? ¿Sí? Y acuérdate que es Motrin, tú tienes que saber que el Motrin es el patente.
Pero ¿cuál es el nombre del químico del fármaco? Ibuprofeno, de 2 gramos por 100 mililitros. ¿Sí? Ese es, este medicamento es un medicamento excelente como analgésico y como antipirético. ¿Sí? ¿Es mejor que el paracetamol? Sí, es mucho mejor que el paracetamol. ¿Sí? Había salido un estudio que lo dijo la FDA de Estados Unidos, que es el Departamento de Drogas de Estados Unidos, que regula toda la farmacología, que iba a quedar en desuso, que iba a quedar descontinuado, porque habían detectado que provocaba ciertos efectos colaterales a la salud cancerígenos. Lo mismo que habían mencionado de los sartán potásicos, ¿no? Que los sartán potásico, el losartán, que es un medicamento antihipertensivo, estaba provocando eso. La realidad es que no es así. La realidad no es así, ¿sí? Lo que pasa es que hubo ciertos tipos de pacientes que desarrollaron esos procesos, pero no se pudo determinar si era asociado al ibuprofeno o en el caso de los sartán, que es que les provocó, les desencadenó esa neoplasia, ese tipo de cáncer, ¿no? Esas células cancerígenas. Entonces aquí no se pudo determinar y por eso son medicamentos que siguen en el mercado, siguen autorizados en el mercado, ¿no? Entonces rápidamente acá me vas a hacer un cálculo, ¿sí? En tu celular puedes entrar a tu calculadora. Fíjate que este paciente me vas a decir tú ahorita cuántos mililitros de Motrin le vamos a dar. Es cierto que la cajita en la parte de atrás lo trae, ¿no? Ya viene, ¿no? Por edades y peso, ¿no? Pero no. Tú me vas a hacer un cálculo con este paciente, ¿no? Mira, a este paciente pediátrico le indicaron Motrin, ¿sí? El médico te indicó, pero te lo indicó en miligramos, lo que le vas a dar. Te indicó que le vas a dar 300 miligramos vía oral. Yo quiero que tú me digas a cuánto equivalen esos 300 miligramos de Motrin en mililitros. Adelante, lo hacen rápidamente. ¿Cómo se 15 mililitros. hace? Aplicando una regla simple. Vamos a ver, ¿cuánto sale? ¿Quién me dice? 300 miligramos. ¿Cuántos mililitros va a ser de 15 ibuprofeno? mililitros. 15 mililitros. ¿Quién más? ¿Alguien más? A ver. ¿Quién más? 15 mililitros. ¿Será correcto? ¿Quién mencionó 15 mililitros? Amisadai. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Así es, 15 mililitros. ¿Sí? Pero fíjate cómo lo supieron estos alumnos. Ellos saben que es una regla de 3. Aquí estos 2 gramos, tú te tienes que preguntar, a ver, 1 gramo, ¿cuántos miligramos tiene? 1 gramo, ¿cuántos miligramos tiene? Tiene 1000. 1000. Por eso ellos pusieron acá 2000 miligramos y acá abajo le pones 300 miligramos. ¿Y cuál es la regla de 3? Se multiplica 300 por 100 y lo vamos a dividir entre 2000. Pero fíjate qué pasa si tú haces tú te sabes la regla de 3 simple, pero fíjate que no lo conviertes. Fíjate, 300 por 100 y tú lo vas a dividir entre 2 y te sale 15,000. No, pues no, ¿verdad? ¿Sí? Entonces debes de tener cuidado, ¿sale? Acuérdate que tenemos que convertir. Y eso es lo que le vamos a dar a nuestro paciente, 15 mililitros. Y la pregunta, ¿de qué medida vas a tomar la jeringa para administrarle estos 15 mililitros de Motrin? ¿Con qué jeringa? Una de 20, ¿no? 20 Correcto, mililitros. una jeringa de 20 mililitros. Así es, para aplicarle. ¿Sale? Bueno, continuamos. Una de 20, muy bien. Pues otros tipos de transporte, pues tenemos la filtración, la difusión facilitada y la exocitosis. Bueno, estos son un poquito menos comunes, pero en cuanto a la filtración, los fármacos pasan del intersticio, o sea, del espacio intersticial a los capilares sanguíneos, ¿no? En el caso de la difusión facilitada es un transporte a favor de un gradiente de concentración, o sea, hay mayor cantidad para que pueda penetrar, ¿no? Y esto es por medio del transporte de proteínas. En la exocitosis
Las vesículas intracelulares se funcionan con la membrana expulsando su contenido al exterior, ¿no? Al entrar, es como si hubiera una explosión, ¿no? Al interno. Y aquí tenemos este medicamento, ¿sí? La metoclopramida, ¿para qué sirve? Antiemético. Correcto, es un medicamento antiemético, así es, esa es la clasificación de los antieméticos. Literalmente hablando es para náuseas, vómito. Y yo les pregunto, ¿por qué no se usa este medicamento para las náuseas y vómitos de un paciente en tratamiento de quimioterapia, en una enfermedad oncológica? ¿Por qué no usamos metoclopramida? ¿Por qué no se usa? Porque en los pacientes que les dan náuseas y vómitos por el efecto de la quimioterapia en un proceso de cáncer, ¿qué medicamento usamos para ellos? Exacto, ese medicamento que estás pensando. ¿Cómo se llama? El ondansetron. Lo vamos a ver más adelantito, el ondansetron, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que el antiemético metoclopramida se utiliza para sistema digestivo nada más. O sea, su actuación es a nivel digestivo. ¿Dónde se encuentra el centro del vómito? Es en el nervio vago. Sistema nervioso central, nervio vago, es donde que provoca vomitar. Pero cuando un paciente tiene gases intestinales, ¿sí? No hay peristaltismo, tiene muchos gases intestinales, hay una indigestión por los alimentos, hay mucha flatulencia, el paciente le provoca, ya tiene una gastritis marcada, tiene náuseas y vómitos, ahí es donde se aplica metoclopramida. Pero en el paciente oncológico, el problema que le provoca es por la quimioterapia, es a nivel sanguíneo. Entonces, el nivel sanguíneo al entrar la quimio va a activar, ¿sí? El nervio vago, y ese nervio vago va a producir náuseas, y es ahí donde metoclopramida no es aplicable. Ahí que tendríamos que aplicar el ondansetron, ¿ok? La metoclopramida es un medicamento que se utiliza para el vómito, ya lo dijimos, sin náuseas, como profiláctico también. Para administrarlo, este medicamento, ¿cómo lo preparan? ¿Cómo lo administran ustedes? A ver, cuéntame. En infusión continua, que es por carguitas de solución, 50 o 100 de solución salina, o por administración en bolo. ¿Cómo la administran la metoclopramida? Correcto, ya nos comentaron acá, exacto. En bolo, exacto, se debe aplicar en 20 mililitros de solución, aforarlo a 20, pues las ampolletas vienen de 2 mililitros, hay que aforarlo a 20. Si en algún momento nosotros lo aplicamos en 10 mililitros, es incorrecto. Ojo, 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 ¿eh? Si el paciente tiene restricción de líquidos, que ya lo mencionamos, tendría que ser en 10, pero este medicamento tiene que aplicarse en 20 mililitros, o sea, 18 de solución salina más 2 mililitros de el medicamento, ¿correcto? Bueno, continuamos. La otra forma de transporte, de otros medios de transporte, está en la endocitosis. Las vesículas extracelulares se funcionan con la membrana y depositan su contenido en el interior de las células. En la ionoforos, pequeñas moléculas se disuelven en la capa de grasa de la membrana y la hacen más impermeable. Y en la fagocitosis por liposomas, pues este proceso de los fármacos es a través de una estructura formada por una o más capas de grasa, que son los fosfolípidos, que contienen en su interior los fármacos que son solubles en aguas o en grasa. Y bueno, aquí tenemos un medicamento muy común, ¿no? El famoso Spaven pediátrico, la dimeticona. ¿Para qué se usa este medicamento? ¿O en quiénes lo vamos a usar? Cólico para los bebés. Así es, exactamente. Cólicos posterior a alimentación. Cólicos posterior a alimentación. ¿Sí? Como lo dice acá, exceso de gases causante por el cólico infantil, ¿no? Y en pacientes pediátricos es donde lo vamos a usar. Muy bien. ¿Vale? La absorción de fármacos es el paso de un fármaco desde el lugar de la administración hasta su llegada al plasma. Este proceso lo cumple por todas las vías de administración, ¿no? Todos va a ser la absorción del fármaco. Y ahora sí,
aquí tenemos lo que estábamos hablando, el ondansetron. Es un medicamento que se utiliza para las náuseas, para las náuseas y vómito, causadas por el tratamiento de quimioterapia. ¿Sí? Y yo les pregunto, ¿cómo administran ondansetron? ¿En bolo o en infusión continua en sus hospitales? ¿Cómo lo administran, Lisbeth? Si está por ahí, Lisbeth. ¿En su institución? Bueno, este medicamento tiene que administrarse en infusión continua, o sea, en carguitas de 50 mililitros, una ampolleta, ¿sí? 50 mililitros, una ampolleta, ¿vale? Es como se debe aplicar, no se debe usar en una jeringa de 20, no, en infusión continua, ¿sale? Que es en un proceso que lo vas a pasar de 20 a 30 minutos en infusión continua. Dice acá usuario de Zoom por una bomba de infusión. Sí, también, así es, se podría pasar. Sobre todo como se utiliza en pacientes con quimio, ¿sí? Igual, ¿no? Pero tiene que ser en infusión continua. Bueno, la absorción de un fármaco va a depender de las características que tenga este fármaco, ¿sí? Va a depender de lo que tenga, ¿sí? Este medicamento, ¿ok? La primera son características fisicoquímicas del fármaco. El tamaño de la molécula, ¿sí? El determinado peso molecular, qué tan soluble en grasa, si es ácido alcalino y también su concentración. Tenemos un mensaje en el chat, dice que si ese medicamento provoca efecto extrapiramidal. No, no lo hace. El ondansetron no, es un medicamento muy noble el ondansetron, ¿sale? Y la otra es la forma farmacéutica. Para que un fármaco se absorba se debe disolver bien. El otro es el lugar de absorción, va a depender de la vía de administración que tú vayas a utilizar. La otra es la eliminación de presistémica. Por todas las vías de administración, a excepción de la parenteral, que es la intravenosa, puede haber una absorción incompleta por eliminación presistémica al ser distribuido, eliminado el fármaco, administrado antes de llegar a la circulación sistémica. Por eso dice presistémica, que una parte del fármaco se elimine. Y el efecto del primer paso es otra característica también, es la metabolización que experimenta un fármaco que es completamente absorbido en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, esas son las características. Y las vías de absorción, pues ya sabemos, ¿no? La primera, pues es la vía oral, ¿sí? Que es la más utilizada en el caso de los medicamentos que vienen en presentación de tabletas, comprimidos, ¿sí? Y bueno, aquí hay que tener cuidado nada más porque miren, la administración de fármacos juntos con alimentos puede pasar lo siguiente. Hay ciertos medicamentos que producen un retraso en la absorción de medicamentos al combinarlo con medicamentos, ya que los alimentos dificultan el contacto con la mucosa y producen un retraso en el vaciado gástrico. Puede ocurrir que este retraso no afecte al total del fármaco absorbido, pero puede ahora sí suponer un inconveniente al retrasar su acción. Hay ciertos medicamentos que se deben de administrar antes de los alimentos, otros con los alimentos y otros después de los alimentos. Y aquí la pregunta, en el caso de los medicamentos los medicamentos hipoglicemiantes, como la metformina, ¿sí? La glibenclamida, la pregunta es, ¿tienen que administrarse antes, durante o después de la alimentación? En los hipoglicemiantes, ¿cómo sería? ¿O cuál es la forma ideal? Lo ideal. Durante, así es.
¿sí? ¿Qué es lo recomendable? El paciente ya tiene sus alimentos en la mesa, ya está sentadito, ya hizo su lavado de manos, ya va a comer, da el primer bocado y en ese momento se toma su metformina y de ahí continúa, ¿sí? Pero ¿qué pasa con muchos pacientes? Todavía van a preparar su desayuno y ya se tomaron su metformina y hasta la media hora van a consumir alimentos. Ahí puede ocurrir un efecto. ¿Cuál sería el efecto? Que el paciente, si tiene nivel de glucosa, una hipoglicemia, y se lo consume, o sea, si esta glucosa de ese paciente tiende a la hipoglicemia, o sea, es un paciente diabético, ¿no? Y tiene en este momento 120 de glucosa, ¿no? De glucosa plasmática, y él apenas va a preparar sus alimentos, pero ya se levantó y se toma su metformina antes de tomar la metformina y ya después empieza a preparar sus alimentos. ¿Qué va a suceder? Que ese paciente tiene un alto riesgo de sufrir una hipoglicemia en los próximos minutos. Entonces es durante, ¿sale? Tenemos 2 mensajes, dice, se lo toman en ayunas, exactamente. Ahora, hay otros pacientes que lo hacen de manera contraria, ¿sí? Lo consumen después de los alimentos y tampoco ahí es recomendable, ¿sale? Tampoco es recomendable. Bien, pero hay otro medicamento, fíjate, hay un medicamento que se toma todos los días a las 6 de la mañana, ¿sí? Ese medicamento se llama, ¿sí? ¿Sí? Se llama levotiroxina, se toma a las 6 de la mañana. Es en ayunas todos los días, una tableta cada 24 horas. Ahí sí, mira, te voy a recomendar algo, fíjate. Primero dime para qué sirve la levotiroxina. A ver, ¿para qué sirve la levotiroxina? Tiroides. Exacto, es un tratamiento para la tiroides, correcto. Mira, si tú en un momento dado estás con un paciente en el hospital, en un centro de salud, y lo estás cuidando al paciente, lo tienes internado contigo, y a ti por omisión, porque así se le llama omisión, se te olvida darle su medicamento de la tiroides, que es la levotiroxina, ¿sí? No se lo des. Si ya desayunó, no se lo des. ¿Sabes por qué no se lo des? Porque ya no sirve de nada. Porque los alimentos inhiben la absorción de este medicamento, ya no sirve de nada. ¿Sí? Entonces lo que tienes que tener más cuidado que al otro día inicie el tratamiento del paciente, pero ojo, mucho cuidado con eso, la levotiroxina. ¿Sale? Tenemos la vía sublingual, ya sabemos que es una vía muy rápida, la sublingual, se deposita el medicamento abajo de la lengua y la succión se produce a través de la mucosa sublingual, ¿no? Pasando la circulación sistémica por la vena cava superior y la aurícula derecha. Al evitar el paso por el estómago, el intestino y el hígado, se consigue un efecto más rápido e intenso. Por eso es que el captopril sublingual rápidamente disminuye la hipertensión arterial en el paciente, ¿no? La vía rectal, pues aquí entran los supositorios, ¿no? Sobre todo en los niños, ¿no? En los niños, es donde más se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el supositorio de paracetamol, sí, en los niños. También por vía rectal hay ciertos medicamentos que se le aplican a los pacientes también. Pero esto es ¿por qué? Porque son medicamentos que tienen un pH muy alto, que en el sistema digestivo van a disminuir la absorción del mismo, ¿no? La glicerina, dicen, así es, ¿correcto? Por vía respiratoria, la absorción se puede producir en 3 localizaciones: en la mucosa a nivel nasal, en la mucosa nasal, en la tráquea y en los bronquios. La superficie de absorción es de 80, perdón, a 100 metros cuadrados y está muy vascularizada, ¿no? Pero acá, en la vía respiratoria, sobre todo en las nebulizaciones que hacemos nosotros, las nebulizaciones actúan a nivel de bronquios, ¿sale? La vía inhalatoria permite la administración de fármacos como los gases anestésicos y el oxígeno, líquidos volátiles, moléculas liposolubles, los anestésicos locales y los aerosoles. Pero esta vía respiratoria tiene una gran desventaja, ¿sí? Es que el fármaco no alcanza las vías respiratorias por enfermedades obstructivas graves. ¿A qué se refiere? Como en el caso del COVID. En el COVID, las vías respiratorias bajas, bronquios, tráquea, estaban pero obstruidos por el mismo proceso inflamatorio del virus, ¿no? Entonces ahí pues no había absorción del fármaco. Por eso en los tratamientos de COVID que le daban a los pacientes era por vía intravenosa, ¿sí? Que llegaron a utilizar un medicamento que costaba 40,000 pesos, imagínate.
¿Por ahí quién de sus familiares utilizaron esos medicamentos de 40,000 pesos? ¿Quién de sus familiares por ahí que nos quiera compartir? Y sí, se aplicaba una ampolleta a ese medicamento cada 24 horas al paciente. Y muchos pacientes sí reaccionaban favorablemente a este medicamento, ¿no? Y aquí tenemos el ketorolaco. ¿Para qué se utiliza el ketorolaco? Sí, es un medicamento, no tengo el nombre en la mano, no lo recuerdo bien, pero es un medicamento muy caro, es un retroviral, es un medicamento retroviral, ¿sí? Retroviral, recordemos que COVID era una enfermedad viral, no tengo el nombre a la mente del medicamento, pero es un retroviral, y sí, costaba arriba de 40,000 pesos, ¿no? Y a muchos pacientes, aciclovir, no era aciclovir, no. Bueno, daban aquí, no, pero no era aciclovir, era otro medicamento, no lo recuerdo. Lo voy a investigar y próximamente en la otra clase les digo, no, se me fue el nombre. Tiene un nombre un poco raro. Y a muchos pacientes sí les funcionó, ¿eh? Sí les funcionó y a otros pacientes no les funcionó, ¿sí? El ketorolaco se tiene que administrar en una jeringa de 10 mililitros en bolo, ¿sale? Ten mucho cuidado en el ketorolaco. Mira, el ketorolaco es un medicamento, es un analgésico de acción rápida. ¿A qué se refiere? ¿Tienes dolor? Le aplicas al paciente los 30 miligramos IV y rápidamente se le va a quitar el dolor, pero es para el momento nada más. Su efecto es momentáneo, ¿no? Le quita el dolor, pero a las 4 o 5 horas el paciente ya regresó el dolor. Su efecto es de acción rápida, no es de acción prolongada en el caso del ketorolaco. Tenga mucho cuidado en el ketorolaco, miren. Tú que trabajas en un hospital, yo te recomiendo, hay pacientes que ya están internados por más de una semana, ¿eh? El ketorolaco tiene un efecto muy grave para todas las personas, tiene un efecto negativo, un efecto adverso grave para las personas que se le administra ketorolaco intravenoso. ¿Cuál es ese efecto, alumnos? ¿Quién me lo dice? Solo sé que es nefrotóxico. Correcto, provoca insuficiencia renal. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. En vez de ketorolaco, mejor darle un paracetamol, ¿sí? O metamizol. Pero valórenlo, miren, el ketorolaco, la indicación médica siempre te va a decir 30 miligramos IV cada 8 horas, ¿sí? Oye, el paciente lleva ya 15 días en el hospital y se lo seguimos aplicando cada 8 horas. ¿Cómo ves? Oye, y el paciente ya tiene falla, ya está en principios de falla renal. Pues va a ser muy grave para el paciente, porque esa falla renal que ya tiene el paciente, nosotros la vamos a acabar de confirmar. Entonces, ¿qué te recomiendo? Tú, como estudiante de enfermería, como pasante, como trabajador, valora con tu escala de EVA. La escala de EVA es la escala para valorar el dolor, ¿no? A ver, don Juanito, ¿cuánto de dolor tiene ahorita aquí en su fractura de cadera? A ver, tenemos a don Juanito con fractura de cadera. De 0 al 10, mire, 0 es sin dolor y 10 es máximo dolor. Y ya te voy a decir, don Juanito, no, pues tengo como un 1 o 2. No se lo apliques, no se lo apliques, no se lo apliques. Y ponle la administración PRN. ¿Qué significa la palabra PRN? ¿Sí? Por Porque eso razón es necesaria. por razón necesaria, exacto. Pero eso es un juicio clínico de enfermería. Recuerda, nosotros tenemos nivel licenciatura. Estamos a la par con el médico. Pero respetamos la jerarquía del médico, pero también nosotros tienes que tener juicio clínico. Si el paciente ya lleva más de una semana y tú ya no ves que tenga dolor y le sigues aplicando a fuerza, no. Si ya no es necesario, no. Y luego el paciente, mira, tiene ketorolaco, tramadol y diclofenaco todavía, imagínate. Se supone que cuando ese paciente llegó a urgencia traía muchísimo dolor, pero hoy en día ya no lo tiene. Entonces, tú por juicio clínico ponle PRN. Si ya durante tu turno laboral, ¿sabes qué te dice el paciente que tiene dolor? Ah, ok, ahora sí le aplico, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿sale? Con ese medicamento porque es nefrotóxico. La otra vía de administración se llama geniturinaria. En la mucosa vaginal absorben gran número de fármacos aplicados de forma tópica, ¿no? Y ahí entran las famosos óvulos vaginales, ¿no? Como lo es el metronidazol óvulos vaginales, ¿ok? La vascularización de la vagina permite el paso a la circulación sistémica de medicamentos sin efecto del primer paso hepático. Y pues aquí están los óvulos vaginales, son los más usuales, ¿no?
Tenemos la vía intravesical. Por esta vía se pueden administrar medicamentos citostásicos, que son medicamentos para el cáncer, ¿sí? De soluciones fisiológicas estériles y soluciones de glicina. Esta es la solución de glicina. Mira, esta solución de glicina se utiliza en los pacientes que fueron posoperados de la próstata, ¿sí? De la próstata. Entonces, lo ideal para hacer irrigación vesical en el paciente posoperado de próstata, la mayoría de los problemas de próstata, bueno, todos los problemas de próstata, o sea, la hipertrofia prostática benigna, porque hay hipertrofia prostática maligna. ¿Cuál es la diferencia entre benigna y maligna? ¿Quién me la dice? Exacto, que la hipertrofia prostática maligna es cáncer de próstata y la benigna, pues que es un crecimiento anormal de la glándula prostática por el proceso de envejecimiento del paciente y que está obstruyendo. ¿Qué está obstruyendo? Pues a la uretra. Está obstruyendo la uretra y por eso el paciente no puede miccionar. Entonces se tiene que extirpar la próstata, que puede ser por vía transuretral, o sea, ingresar por la uretra y hacerlo por medio de una cistoscopía o en su defecto una cirugía abierta. Pero bueno, la irrigación tiene que hacerte con este tipo de solución, porque aquí lo dice, la glicina es una sustancia no hemolítica y no conductora, lo que permite gran visibilidad durante las citoscopías y la utilización de elementos electroquirúrgicos. Pero a ver, dime tú que trabajas en un hospital, yo sé que trabajas en un hospital. Cuando tienes un paciente con irrigación vesical, ¿qué solución le ponen a tu paciente? A ver, te escucho. Solución fisiológica de 1000. Sí. ¿Y tú crees que eso es correcto? Pues no. No es correcto. No es correcto. ¿Sabes cuánto vale una bolsa de glicina? Porque estas bolsas de glicina son de 3 litros, pues. ¿Sí? De 3 litros porque es más barato comprar una caja de solución salina de 1000, ¿sí? De cloruro de sodio, al comprar glicina. ¿Sale? Entonces, pues, eso que tengamos tenemos un sistema de salud como Dinamarca, ¿ustedes creen que sí? ¿Realmente sí? Pues no. Para tener un buen sistema de salud debemos tener en los hospitales estas soluciones. Anteriormente lo daban, ahorita ya no, pura solución salina. Y no digo que no sea correcto, o sea, sí hace la función, porque la irrigación vesical, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de la irrigación vesical? Pero lo dejé abierto así nada más, para que... Que no haya coágulos en el paciente y si hay coágulos que estos sean expulsados. Eso es el único objetivo, ¿sale? Pero lo ideal es la solución glicina. Ya no tiene gasas. Y no te Vía conjuntival, blanca por ahí, vía conjuntival, el fármaco actúa a nivel tópico, pero la cantidad que resulta del drenaje por el conducto nasolagrimal después de la aplicación puede ejercer un efecto indeseable por absorción sistémica, ¿sí? Y pues bueno, aquí pues ya sabemos que son los medicamentos que se utilizan por vía oftalmológica. Por vía oftalmológica, ¿sí? Blanca, por ahí, blanca. Seguimos entonces. La vía óptica. Sí, en la vía óptica tenemos los siguientes. Los fármacos utilizados por esta vía son de acción tópica en el oído externo o para la limpieza de los tapones de cerumen, ¿sí? Y pues aquí tenemos, ¿no? Ciprofloxacino óptico, vía óptica, ¿no? El ciprofloxacino sabemos que es un antibiótico en el caso de una infección a nivel óptico. Por vía cutánea, la piel es una vía de absorción de fármacos deficientes al tener un epitelio poliestratificado de células cornificadas con una función de protección y no absorción que no deja de atravesar por agua ni sustancias hidrosolubles. Y pues bueno, hay ciertos medicamentos que se aplican por vía cutánea, ¿no? Como ya lo sabemos, ¿no? Los parches de nitroglicerina, por ejemplo. Vía transdérmica son formas de dosificación a través de la piel con dispositivos que contienen el principio activo también. Y otras vías, tenemos las directas, inmediatas o parenterales. Se considera que la administración de fármacos por inyección se consigue una absorción más rápida y regular
que con la administración por vía enteral. Las principales formas, pues ya vamos a revisarlas. Sabemos que es la intravenosa, ¿no? Pero antes de pasar a ese punto, tenemos un medicamento que se llama ertapenem. ¿Para qué sirve el ertapenem? Aquí tenemos un antibiótico correcto. Miren, el ertapenem es un medicamento que no trae diluyente. Y yo la pregunta que te hago, se aplica por vía intravenosa. ¿Con qué solución vas a preparar este medicamento? ¿Sí? Para infecciones, muy bien, antibiótico. Te doy los incisos. Inciso A, solución salina. Inciso B, agua bidestilada. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? En 100 mililitros se va a pasar por infusión continua. Dice solución salina. Solución salina. En ¿Alguien más? solución salina. En solución salina, ¿alguien más? Sí, porque recuerda que primero vamos a preparar el frasco ámpula, ¿no? Con el polvo que trae el medicamento. Y ya después lo vamos a forar con solución salina, que en este caso sería 100 mililitros de solución salina, que es donde se va a forar. Pero yo me refiero a preparar nada más el fármaco, solo prepararlo. ¿Sí? La respuesta acá es eso, efectivamente. No es solución salina. Nosotros hemos cometido la omisión de hacerlo con solución salina, pero todos los medicamentos que no traen el preparado, el diluyente en su caja, se tiene que preparar con agua inyectable estéril o agua bidestilada. Con eso lo tenemos que preparar, ¿correcto? Por ejemplo, la ceftriaxona, ¿de diluyente qué trae la ceftriaxona? Algunos ya traen lidocaína al 1%. Ah, sí, pero esto es para la administración intramuscular. En el caso de la vía intravenosa, es con agua inyectable, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros lo hemos hecho por años incorrectamente, pero es incorrecto, ¿sí? Lo tenemos que hacer nosotros de manera con agua inyectilada, o sea, agua inyectable estéril. Así debemos de preparar nuestro medicamento llamado ertapenem. Bueno, continuamos con la vía de administración intravenosa. Pues ya sabemos, ¿no? Que esto es para administrar medicamentos que van a la circulación sanguínea, ¿sí? Aquí nos da un punto importante, nos refiere que para alcanzar la dosis máxima en sangre es a los 4 minutos. O sea que ya tengo una dosis máxima en sangre, el medicamento, ¿no? Pero recordemos nosotros que la vía intravenosa actúa al minuto. Al minuto va a actuar la vía intravenosa, ¿no? En el caso de la vía intramuscular, pues ya sabemos nosotros que el fármaco se absorbe gracias a la gran vascularización del músculo, sobre todo en la zona glútea, que es donde está más vascularizado este músculo, y lo que nos puede tolerar son hasta 5 mililitros, y la vía subcutánea, pues ya sabemos que es en el brazo, ¿no? El tejido celular subcutáneo, y que ahí únicamente nos va a tolerar solamente 2 mililitros.
Hay otras vías, como por ejemplo la vía intraósea, se emplea en el lecho vascular de los huesos, como el hueso de la tibia, distal, la cresta ilíaca y el fémur, para así transportar fluidos y fármacos desde la cavidad medular hasta la circulación sistémica. Y uno de esos medicamentos que se emplean por esta vía, pues son la adrenalina, la atropina, la fenitoína o incluso el diazepam, cuando por vía intravenosa no es posible hacerlo, porque no podemos canalizar una vía periférica en el paciente. Tenemos la vía intratecal, y es otra vía que nosotros tenemos, que consiste en la administración de un medicamento en el líquido cerebroespinal para garantizar concentraciones efectivas en el sistema nervioso central, y esta vía se utiliza en la anestesia quirúrgica, ¿no? ¿Sí? Y sobre todo es en lo que hacen también en la administración de medicamentos oncológicos, como el que tenemos acá, ¿no? El metotrexato, que es un medicamento que se puede aplicar por vía intravenosa, intramuscular o intratecal. Ahora, para que un fármaco se distribuya, hay bueno, aquí la distribución de los fármacos, una vez que el fármaco ya se absorbió o pasa por vía parenteral, puede ser distribuido por los líquidos intersticial y celular, y los órganos que más hacen esta función es el corazón, el hígado, los riñones y el encéfalo. Recibe gran cantidad parte del fármaco en los primeros minutos tras la absorción. La llegada del fármaco a los músculos, la piel y la grasa es más lenta, por lo que necesita el transcurso de minutos o horas para alcanzar un equilibrio en los tejidos. Esa es la distribución ideal de los fármacos. Pero vamos a tener nosotros unos factores que nos van a modificar esta distribución. Y la primera que tenemos es la velocidad de distribución. ¿Qué tan rápido se va a distribuir este fármaco en las membranas? ¿Sí? La liposolubilidad, ¿qué tan liposoluble en grasa es? ¿Qué tan soluble en grasa es este medicamento, no? La unión a proteínas plasmáticas, y recordemos que hay medicamentos que necesitan una proteína para transportar medicamentos, ¿no? Y hay una proteína que tiene el ser humano, que es la proteína del transporte ideal. ¿Cómo se llama esa proteína? Es la ideal para transportar fármacos. ¿Cómo se llama? Esa proteína muchas veces se la aplicamos al paciente cuando tiene un bajo nivel de esa proteína, y esta proteína viene en un frasquito y la solución es un color amarillo. ¿Cómo se llama esa proteína? ¿Albúmina? Correcto, la albúmina es la proteína plasmática de excelencia para el transporte de fármacos. Así es. Por eso cuando la albúmina, muy bien, Jenny, la albúmina. Por eso cuando nuestro paciente está en el hospital y tiene una hipoalbuminemia, así se llama, hipoalbuminemia, o sea, bajo nivel de la proteína albúmina a nivel sérico. ¿A qué se refiere nivel sérico? A nivel sanguíneo, ¿sí? Se le tiene que administrar al paciente, ¿sale? ¿Por qué? Porque este paciente nos va a ayudar a que los fármacos que le estamos administrando por el proceso patológico que tenga el paciente, pues que el efecto sea mejor, ¿correcto? El pH, los fármacos pueden acumularse en los tejidos en concentraciones mayores de lo que cabría esperar si hay un pH alto o bajo, va a depender del fármaco, ¿ok? Y pues bueno, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realiza el organismo sobre las sustancias endógenas con contaminantes ambientales y fármacos, o sea, el proceso, pues. En el organismo transforma los fármacos en metabolitos, sustancias no polares que al producto inicial, facilitando su eliminación renal. ¿Cómo se eliminan los fármacos? Por vía renal, ¿sí? La mayoría es por vía renal, ¿sí? Está por la vía intestinal, por la vía aérea también, o sea, por medio de la respiración, pero la eliminación de todos los fármacos es renal, ¿ok? Y pues bueno, con esto terminaríamos este tema. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a pasar a nuestro tema ya en sí, nuestro primer grupo de fármacos que vamos a revisar. ¿Alguna duda, alumnos? ¿Alguna pregunta? Bien. Y entramos a nuestro primer grupo de medicamentos. Se llaman farmacología de los autocoides, ¿sí?
Aquí vamos a revisar los medicamentos antihistamínicos y serotonónicos. Ok, continuamos entonces. Pues bueno, aquí tenemos, ¿no? La clofenamina, ¿sí? Que es un antihistamínico, la loratadina también, la difenhidramina, ¿no? Ok. Vamos a ver un poquito de teoría y ya posteriormente vamos a revisar cada uno de los fármacos, ¿correcto? Bueno, fármacos antihistamínicos y antiserotonínicos. Esa es la clasificación. Primero vamos a ver los antihistamínicos, ¿sí? Que muchos de nosotros los hemos consumido, lo hemos recomendado, ¿no? Por ejemplo, te dice tu familiar, fíjate que tengo mucha alergia, tengo una rinitis, ¿no? Estoy estornudo y estornudo. ¿Qué puedo tomar? Tú que eres enfermero o enfermera, ¿no? ¿Y tú qué le dices? A ver, ¿qué le dices a tu familiar? A ver, ¿qué le dices que tome? Loratadina. Exacto, loratadina, ¿no? Pero, o sea, nosotros fácilmente le hicimos loratadina, pero nosotros tenemos que conocer a loratadina a profundidad, porque loratadina, uno de los efectos más críticos y delicados es que provoca somnolencia. Ahora imagínate que ese paciente que tú le estás recomendando loratadina es trailero, se dedica, va a transportar ahorita de la Ciudad de México a Monterrey un tráiler de carga y tú le das loratadina. ¿Qué crees que va a pasar con este trailero? A ver, ¿qué va a pasar con este trailero? Va a estar somnoliento. Exacto, va a tener un accidente, lo más seguro. Mira, la loratadina se recomienda que se tome por las noches, en caso de que tengas un tratamiento específico, ¿sí? Que ya porque tienes una rinitis alérgica o porque estás pasando por un proceso de vía respiratoria aguda y te lo indicaron, bueno, pero lo recomendable es por la noche, porque causa somnolencia, ¿sale? Por eso salió otro medicamento que se llama desloratadina, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que ese ya, des significa sin proceso de somnolencia, o sea, que no te provoca sueño. Hay una historia que contó de un paciente que lamentablemente pues tuvo un accidente y quedó pues en silla de ruedas. Nos tocó a nosotros porque nos llegó al hospital. Él acudió así y fíjate que el paciente tiene una mala manía, ¿no? Y hasta nosotros, ¿no? Ves una farmacia y ¿qué dicen, no? Oiga, señorita que vende en la farmacia, fíjese que tengo mucha gripa, tengo mucho escurrimiento nasal. ¿Qué me recomienda usted? ¿Y qué dice la chica de la farmacia? Pues loratadina, ¿no? Oye, no, pero espérate, aguanta. Vamos a platicar con el paciente. ¿Cuál es la primera pregunta que le vas a hacer de cajón al paciente? A ver, la primera pregunta, antes de indicarle un fármaco. ¿Cuál es? ¿Sí? Exacto, esa que estás pensando. ¿Cuál es? A ver. Exacto, esa, merito, lo acaban de escribir. ¿Es usted alérgico a algún medicamento? No. Ok. La siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Tiene usted enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión? ¿Está enfermo de los riñones? ¿No está en tratamiento de diálisis, hemodiálisis? ¿Cómo está su hígado? ¿Su hígado está bien? Y te dice el paciente, no, hace poco salí, tuve internado, es que mi hígado me llené de agua. Ah, cuidado, ok, su hígado ya no anda bien. Ah, ok. Y la siguiente pregunta, ¿en qué trabaja usted, señor? No, pues yo soy conductor de tráiler. Ah, ok. Para nosotros fácilmente podemos decir, no, pues loratadina. No, tienes que analizarlo bien, con juicio clínico y decir, creo que este es mejor para usted que este. ¿Okay? Entonces este amigo trailero se dedica, bueno, el señor transportaba materiales desde los que vivimos aquí en Oaxaca, son los que transportan cemento, ¿sí? Cementos de Oaxaca, acá en la región de la Oaxaca, muchos ya los han visto en la carretera, y entonces el señor pues tenía un proceso, un cuadro de influenza severo, pues, un cuadro gripal, entonces, ¿sí? Y fue a una farmacia similares y prácticamente la chica pues le dio loratadina con paracetamol. Bueno, entonces el trailero pues dice, pero una no me va a hacer nada. Y los pacientes se automedican, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Pues me tomo dos, ¿no? Y se tomó dos. ¿Y qué crees que pasó en el trayecto con este paciente? Se salió de la carretera, se accidentó y lamentablemente quedó en silla de ruedas, minusválido. Todo por ese grave error. Por eso los pacientes tienen que consultar a un médico. Si un médico te va a dar un medicamento, porque él tiene el conocimiento de farmacología.
para saber qué medicamento te va a dar y qué medicamento no. Tú tienes que saber, ¿correcto? Entonces, la histamina se sintetiza adentro de la célula en todos los tejidos que contienen por descarbosilización del aminoácido que se llama L-histidina mediante el otro aminoácido que se llama histidina descarboxilasa y la dopa descarboxilasa. Entonces, estos son aminoácidos, no te preocupes, lo que tú tienes que saber es que se sintetiza dentro de la célula, nada más, ¿correcto? ¿Qué hace la histamina? Ejerce su acción por un efecto sobre receptores específicos. Por eso el grupo de medicamentos se llama antihistamínicos. O sea, contra el efecto de la histamina, lo va a inhibir, ¿correcto? La histamina ejerce su acción por un efecto sobre receptores específicos. En la actualidad se conoce la existencia de 4 tipos de receptores y se caracterizan de la siguiente manera. Se describen como H1, H2, H3 y H4. Los histamínicos 1 se localizan en la membrana de las células musculares lisas de vasos sanguíneos, bronquios y tracto gastrointestinal y en el tejido de conducción del corazón o en algunas células secretoras. ¿Okay? El 2 están en la mucosa gástrica. Los histamínicos 2. Los histamínicos 3 se han detectado en las vías respiratorias y en el tubo digestivo también y en el aparato cardiovascular. Y los 4 se encuentran, ¿sí?, en los neutrófilos, en el vaso y en las plaquetas. ¿Okay? ¿Cómo se clasifican? Pues bueno, según el mecanismo de acción se clasifican en antagonistas de los receptores histamínicos H1, H2 o H3, que son los más usuales, ¿sí? Y los antagonistas H1 a su vez se dividen en antiguos, clásicos o de primera generación y en modernos o de segunda generación. Ahora, los antagonistas de los receptores H1 de la histamina, ¿qué es lo que hace la histamina? Mira, la histamina liberada durante una reacción alérgica al actuar sobre los receptores H1 produce un aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación y broncoespasmo. Por eso es que el paciente, si en algún momento tú has tenido un proceso gripal, ¿sí? Recordemos que el proceso de influenza pues es un proceso gripal, es viral. Entonces, qué incómodo es, ¿a poco no, estar estornudando y estornudando? ¿A poco no es muy incómodo? Estar estornudando cada 5, cada 3 minutos. Entonces, ¿qué va a hacer? O sea, la histamina está haciendo ese proceso de reacción alérgica. ¿Qué va a hacer el medicamento? Lo va a contrarrestar. ¿Okay? Y aquí está, mira, una clasificación muy rápida de estos medicamentos, que estoy seguro que tú ya los conoces. Sí, ya los conoces, estoy segurísimo. ¿Sí? Aquí tenemos los de primera generación, son todos estos, y segunda generación. Vamos a revisar cada uno de ellos. Mira, muchos ya no se utilizan, muchos ya están descontinuados, ¿no? Pero bueno, aquí uno de los que todavía se utiliza es la desclorfeniramina. ¿Sí? Vienen tabletas de 2 miligramos y es por vía oral, perdón, y se toman 2 miligramos cada 4 o 6 horas, máximo 12 miligramos al día. Ya está casi en desuso. Pero la desclorfeniramina, la clorfeniramina por sí sola tiene el efecto de provocar sueño. Por eso salió desclorfeniramina, ¿sí? Que es en el grupo de las alquilaminas, pero se recomienda que se dé con precaución. Ahora, el medicamento que se llama triprolidina, ese sí hay que darlo por la noche porque causa sueño. Tenemos a las entanolaminas como la clemastina, difenhidramina, dimenyhidrato y la doxilamina. ¿Cuál es el más común acá? La difenhidramina. Es la más común. Se aplica por vía oral de 25 a 50 miligramos cada 6 o 8 horas de difenhidramina. ¿Okay? En el caso de las oxotamida, esa ya casi no se usa. En las fenotiacidas tampoco ya no se usa. Pero en el caso de las peparacinas, ahí sí. La más común es la hidroxicina, ¿sí? Y se toman de 25 a 100 miligramos 3 veces al día, la hidroxicina. Este medicamento es de uso intra y extrahospitalario también, ¿no? Y en el caso de la azatadina, la ciproepidina, ya no se usan.
La celastina tampoco se usa, ya quedó descontinuada. Pero aquí, por ejemplo, tenemos lo que yo te había mencionado, ¿no? De segunda generación tenemos a la desloratadina. Esa se toma vía oral 5 miligramos cada 24 horas. ¿Sí? La desloratadina. En el caso del otro que es muy usual también es la loratadina. Se sigue utilizando. La loratadina viene en tabletas de 10 miligramos y se toman cada 24 horas. ¿Sí? Y los demás que vemos acá ya no están, ya no son comerciales, ya no se utilizan. Pero ¿cómo actúan estos medicamentos? Actúan de la siguiente manera. Actúan desplazando de forma competitiva y reversible a la histamina de los receptores H1. Su acción no es selectiva, ya que pueden inhibir también a receptores colinérgicos, periféricos y centrales y a otros receptores como los serotonérgicos. Okay. En otras palabras, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear estos receptores de H1, de histamina 1. Y con eso el paciente va a sentir mejoría en esos síntomas que tiene de alergia de estornudo nasal. En cuanto a las acciones farmacológicas, los de primera generación, debido a que atraviesan la barrera hematoencefálica, tienen acción sedante e hipnótica, aunque en algunos pacientes pueden producir paradójicamente estimulación del sistema nervioso que se manifiesta con inquietud, nerviosismo e insomnio. También le puede dar al paciente mucha inquietud, o nerviosismo, y no necesariamente le va a dar sueño, ¿sí? Pero por lo regular se recomienda que este medicamento, sobre todo la loratadina, que es muy comercial la loratadina, se dé por la noche. ¿Sí? O preguntarle al paciente, si el paciente está enfermo y está en casa, pues que lo tome, ¿no? Sí, pero si el paciente va a manejar algún vehículo o algo, hay que tener cuidado, porque no. Si tú has tomado loratadina una vez, con el proceso de alergia severa que tengas, te das cuenta cómo el cuerpo, mira cómo tu cuerpo se va, pero como si te fuera a provocar una lipotimia. O sea, lipotimia es un desmayo, ¿no? Te relaja y caes en un sueño profundo, y te relajas bien. Entonces, si el paciente conduce alguna maquinaria pesada, algún vehículo, no es recomendable porque ese paciente lamentablemente se va a accidentar. ¿Sale? Eso es lo que tú tienes que saber de esto. Ahora, la mayoría de estos medicamentos tienen efecto anticolinérgico que varía dependiendo del fármaco debido a su afinidad por los receptores muscarínicos. Y estos medicamentos también tenemos que tener cuidado porque van a provocar sequedad de boca y mucosas. Puede haber problemas para miccionar en el paciente y también otros efectos según la dosis que le des. También tiene efectos antieméticos, que quiere decir que puede provocarte vómito. Estamos hablando de manera general de los medicamentos antihistamínicos, ¿eh? Puede provocarte de efectos también antivértigo, ¿sí? O sea, que quiere decir que te puede, ¿sí? Te puede provocar, no te puede provocar mareo. Se usa también antimareo y puede aumentarte el apetito, que el paciente, pues tenga más hambre, ¿no? En cuanto a la farmacocinética, habitualmente se administra por vía oral. Todos son por vía oral, ¿eh? Hay ciertos medicamentos que sí son por vía intravenosa, pero no de este tipo antihistamínicos, muy poco, ¿eh? Pero también los encontramos por vía tópica, como en cremas, en atomizadores nasales, y también lo encontramos en gotas oftálmicas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunas características de las farmacocinéticas de los antihistamínicos H1. Aquí tenemos la duración de su efecto, mira. El tiempo máximo que ya se absorbió y el tiempo medio, ¿no? En horas. Y uno de los más comunes que estamos hablando de segunda generación está la loratadina, mira. Tiene un efecto de 24 horas. O sea, es muy bueno su efecto, ¿eh? Sí, es muy bueno su efecto. Pero su administración de este medicamento, loratadina, se tiene que hacer bajo vigilancia médica. O sea, bajo vigilancia de un profesional de la salud. Ahora, imagínate, mira. Tú estás con un familiar, se fueron a la playa, ¿no? Se fueron a Acapulco. Y tu familiar comió mariscos. Y ya de regreso cuando venían, empezó a presentar un prurito, ¿no? Intoxicación a los mariscos. Aquí a tu familiar, ¿qué le tendrías que dar? La loratadina. La loratadina es el medicamento de elección. ¿Por qué? Mira, porque su efecto va a ser para 24 horas. Y
el tiempo máximo en hacer efecto es de 1 a 2 horas. En 1 hora, 2 horas ya te actuó la loratadina, ¿sale? En tu familiar, en tu paciente. En cuanto a la alergia a los mariscos, o sea, alergia a los cacahuates, con eso lo podemos ayudar al paciente, ¿no? El otro más común que es, también tenemos la clorfeniramina, ¿no? La clorfeniramina viene de 4 miligramos en tabletas, pero fíjate que su efecto es corto, mira, de 4 a 6 horas nada más. O sea, quiere decir que a las 6 horas ya le tienes que dar otra tableta al paciente para que continúe el efecto, ¿no? Y el tiempo en que va a ser efecto de 2 a 3 horas va a ser el efecto máximo, el tiempo máximo, ¿no? Ahora, de ahí tenemos otro medicamento, pues el que difenhidramina también, ¿sí? De 3 a 6 horas también el efecto, ¿no? Y por eso llegamos a la conclusión que la loratadina es mucho mejor por el efecto que provoca, ¿no? ¿Qué efectos adversos tienen este grupo de medicamentos? Mira, los de primera generación, pues las consecuencias son a nivel del sistema nervioso central. La somnolencia, lo primerito, te dan sueño. Tanto la clorfeniramina como la difenhidramina como la loratadina te van a dar sueño, ¿sí? Esta es tan marcada que algunos pueden usarse como medicamentos para dormir, como hipnóticos, pues. Ahora, mira, por ejemplo, si en algún momento tú no puedes dormir, ¿alguien de aquí sufre de insomnio? ¿Alguien de acá que nos quiera compartir? ¿Alguien que sufra de insomnio, que no pueda dormir por las noches? ¿Nadie? Ok, ok, ok. Tenemos un mensaje, dice yo, usuario de Zoom. Bueno, mira, si en algún momento no pueden dormir o tienen problema para dormir, tómate una tabletita de loratadina. Más si ceno muy tarde después de las 11, dice, ok. Pues te puedes tomar una tabletita de loratadina y te vas a dormir, pero ojo, no acostumbres a tu cuerpo a ese efecto, porque vas a ser codependiente de la loratadina, ¿sí? En el caso de las enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, ¿sí? La demencia senil, el Parkinson, los pacientes muchas veces no pueden dormir. Pero ahí ya tienen que ir con el psiquiatra, que es el psiquiatra neurólogo, y le va a dar un tratamiento para dormir. Y pues ahí entran los medicamentos hipnóticos, ¿no? O los sedantes, como el clonazepam, ¿sí? El alprazolam, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tú podrías darle a alguien una pastilla de loratadina, una tabletita, pero por única ocasión. También puede producir astenia, ¿sí? ¿Qué es la astenia, alumnos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es la astenia? ¿Qué significa astenia? ¿Por qué puede producir en el paciente astenia? Porque allá al lado dice debilidad. ¿Será lo mismo? Debilidad. ¿Será astenia igual que debilidad? No. No, astenia es cansancio. Cansancio. O sea, tú te tomas tu antihistamínico, la loratadina, y te va a dar un cansancio que literalmente nosotros lo llamamos pereza, ¿no? En términos coloquiales se llama flojera. Tengo una flojera, ya falta de energía, dijo, ¿no? Exactamente. Tengo una flojera que ni siquiera me puedo parar. Ni para comer, pues. Puede producir eso. Debilidad general también. Ataxia, visión borrosa. ¿Qué es la ataxia? A ver, ¿qué es la ataxia? Tiene muchos efectos colaterales estos medicamentos, ¿eh? Muchos efectos. La ataxia es un desequilibrio en la coordinación, ¿sí? No quiere decir que todos los medicamentos van a provocar eso, ¿no? Visión borrosa, diplopia y vértigo. Vértigo es mareo. Sobre el aparato cardiovascular se ha descrito pues taquicardia, ¿no? Extrasístoles, hipertensión e incluso hipotensión arterial, ¿sí? Principalmente con las fenotiacinas, ¿sí? Por eso ya no se utiliza mucho por el efecto que tienen, pero eso es a nivel nervioso central, imagínate. Es bueno, pero imagínate todo lo que te puede provocar, ¿sí? En el aparato digestivo producen náuseas, molestias epigástricas, vómitos, pérdida del apetito, diarrea e incluso hasta estreñimiento. Por su efecto anticolinérgico, pues ahí se queda en la boca, resequeda en la nariz, resequeda en la garganta,
espesamiento de las secreciones bronquiales y retención urinaria. El paciente no puede orinar. Y rara vez van a originar alteraciones hematológicas como la leucopenia, agranulocitosis y anemia hemolítica. Leucopenia quiere decir disminución de los glóbulos blancos. A nivel de piel se observan, cuando se emplea por vía tópica, a menudo se observan alergias y reacciones de fotosensibilidad dérmica. O sea, quiere decir que son sensibles a la luz. ¿Sí? Los antihistamínicos de segunda generación apenas originan sedación a dosis terapéuticas. ¿Qué es lo mejor, alumnos? Antihistamínicos de segunda generación. Los de primera ya casi no se utilizan, ¿no? Cuando tú vayas a dar un medicamento antihistamínico, tienes que tener en cuenta, fíjate bien, como te lo dice acá, ¿no? Primero, no, como tienen acción sedante, tu paciente, ¿sí? No debe haber consumido alcohol. Es otra pregunta importante. ¿Sí? Si tu paciente consumió alcohol, licor, y tú le das loratadina, va a ser un efecto ahí fuerte. ¿Sí? Entonces, no. Ahora, los antihistamínicos no sedantes tenemos al astemisol, la terfenidamina. El astemisol se sigue utilizando, cuando se combinan con medicamentos antifúngicos como el ketoconazol. Medicamentos antifúngicos, ¿a qué se refiere? ¿A qué tipo de fármacos? ¿Para qué sirven los antifúngicos? Exacto, para eso. Medicamentos contra los hongos, el tratamiento de los hongos. Y uno de los más usuales es el ketoconazol. O con antibióticos macrólidos como la eritromicina, la claritromicina, pueden originar arritmias graves. O sea, si tu paciente está consumiendo alguno de estos medicamentos que ves acá, ketoconazol, eritromicina y claritromicina, puede provocar una arritmia, puede. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Muy bien, Lorena, para los hongos, hay que tener mucho cuidado, En aplicaciones terapéuticas, pues bueno, se utilizan principalmente en el tratamiento de procesos alérgicos exudativos. O sea, exudativos que dice que se generan secreción, pues por ejemplo los estornudos nasales, ¿no? La rinitis alérgica. Su efecto es principalmente paliativo. O sea, ¿qué es paliativo? Disminuir los síntomas. Eso es lo que busca. Restringiendo a la supresión de los síntomas y sin actuar sobre la reacción del antígeno anticuerpo, o sea, de lo que está provocando la alergia. Es nada más para los síntomas, ¿no? En la rinitis y en la conjuntivitis de tipo estacional alivian la rinorrea. La rinorrea, pues es un escurrimiento nasal, ¿no? Los estornudos y el picor de ojos, nariz y garganta, ¿sí? En eso es cuando vamos a utilizarlo nosotros, más que nada. Los problemas de la piel, como por ejemplo en dermatitis de contacto y atópicas, para tratar el prurito deben emplearse antihistamínicos con acción sedante. También disminuyen los síntomas agudos de las picaduras de insecto, ¿sí? Sí, por ejemplo, si tú tienes una persona que le salió de excursión, ¿sí? Y lamentablemente, pues una abeja le provocó una picadura, pues ahí, ¿qué le vamos a dar? Pues un antihistamínico, y el de elección sería la loratadina. ¿Por qué? Porque va a inhibir eso, los síntomas, ¿no? De inflamación de los tejidos. Se pueden utilizar solos o asociados a corticoides para prevenir las reacciones transfusionales, reacciones a fármacos y a medios de contraste. Pero bueno, esto ya serían otra función terapéutica. Ahora, mira, tú como enfermera y enfermero, ¿cuáles serían tus cuidados en la administración de estos medicamentos? Lo primero, tú tienes que saber que la administración no tiene que ser con el alimento. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que administrar sin alimento. ¿Sí? Si se administra durante las comidas o después de la comida, pues va a retrasar su proceso de absorción. Y si el fármaco no se absorbe de la manera ideal que nosotros queremos, ¿qué va a pasar? Pues no te va a hacer el efecto terapéutico. Otro punto que tienes que saber como enfermera o enfermero, se deberá suspender el tratamiento por lo menos 48 horas antes de realizar pruebas alérgicas cutáneas. 48 horas. ¿Por qué? Porque si no se cancela a las 48 horas, los resultados de estas pruebas van a tener sesgo, no van a ser confiables. ¿Ok? Los antihistamínicos tienen mayor tendencia a causar mareo, sedación e hipotensión arterial en pacientes mayores de 60 años. No se debe administrar en mujeres embarazadas. ¿Qué quiere decir? A tu adulto mayor no le vas a dar un antihistamínico.
Vas a buscar otra manera, darle otro medicamento, ¿sale? Para contrarrestar esos efectos. ¿Por qué? Porque le va a causar mareos a tu adulto mayor, y es un adulto mayor, imagínate, le estás dando un antihistamínico, y como ser adulto mayor, toma su tableta, se para en la madrugada al baño, le da un mareíto, ¿y qué crees que le va a pasar a ese adulto mayor? ¿Qué le va a pasar? Exacto. Se va a caer, le va a provocar una fractura de cadera y se va a complicar su estado de salud. Entonces, no mujeres embarazadas, ¿eh? No, no, no. Muy bien, Jenny, una caída. Entonces, no, no, ¿eh? Ningún antihistamínicos, ¿eh? Ninguna mujer embarazada. Ahora, por ejemplo, si tu mujer embarazada, si tu paciente embarazada tiene un problema de rinitis alérgica, pues bueno, ahí tendrías que darle un tecito o buscar otras maneras, ¿no? Porque pues saben ustedes que la mujer embarazada tiene muchos medicamentos prohibidos. Prohibidos. Se recomienda tomar los preparados de acción prolongada al acostarse, ya que los síntomas son más intensos a la primera hora de la mañana. Imagínate, te pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Clorfenamina 4 miligramos. Está tomando el pacientito, ¿no? Y resulta que ese día ese paciente tiene un examen de matemáticas a primera hora. Y antes de irse a la escuela se toma su clorfenamina de 4 miligramos. ¿Cómo crees que le va a ir ese alumno en su examen de matemáticas esa mañana? Correcto, así es. Se va a dormir y por lógica va a reprobar la materia. Entonces, todo eso debemos de saber nosotros, ¿eh? Se recomienda también, cuando se usan como anticinetóxicos, deben administrarse 1 hora antes de que se manifiesten los síntomas, ya que son menos eficaces si estos han aparecido, ¿sí? Eso se refiere para las alergias, porque hay pacientes que tienen alergia en la piel, ¿eh? Ahora, los antihistamínicos de segunda generación, bueno, en este grupo se diferencian fundamentalmente de los clásicos que tienen una mayor afinidad por el receptor H1, no atraviesan la barrera hematocefálica, por lo que no producen sedación ni somnolencia y carecen de los efectos anticolinérgicos. ¿Qué quiere decir? Que estos son los más ideales para administrar en nuestros pacientes. También tienen tienen efectos antivertiginosos ni antimareos, ¿sí? Se administran por vía oral y su semivida es mayor, por lo que es suficiente administrar una dosis cada 12 horas por lo general, ¿sí? Y pues bueno, aquí tenemos, y los fármacos de este grupo son la cimetidina, la famotidina, la nisatidina, la ranitidina y la roxatidina, ¿no? Que son los más usuales. Se debe advertir al paciente de que tome el medicamento por la noche, que es cuando la neutralización ácida por los alimentos de menor. La suspensión brusca del tratamiento, especialmente en pacientes con úlcera duodenal, origina una reactivación del proceso, por lo que se recomienda instaurar una terapia de mantenimiento después de que haya cicatrizado la lesión, ¿no? Y aquí tenemos, miren, los de segunda generación, ¿sí? Este ya está descontinuado, la ranitidina. ¿Se acuerdan cuando nosotros aplicábamos ranitidina IV? ¿Quién vino a sustituir a la ranitidina? ¿Qué medicamento lo vino? Haz de cuenta que te voy a decir que este medicamento vino a jubilar a la ranitidina. La ranitidina ya se jubiló, ¿eh? Ya está jubilada la ranitidina. ¿Quién? ¿Qué medicamento lo vino a suplir? Exacto, eso que estás pensando. ¿Cómo se llama? Es uno de las bombas de protones, de la bomba de protones. A ver. Omeprazol, correcto, es el que vino. Sí, vino a que la ranitidina ya no se usa. Y los demás tienen muy poca utilidad práctica, ¿eh? Ok, bueno, en cuanto a los receptores H3, se han desarrollado fármacos con capacidad para antagonizar selectivamente a receptores H3, entre ellos está la tioperamida y el clobepropic, que ejercen efectos beneficiosos en modelos experimentales en obesidad y en epilepsia, pero estos casi son muy poco usuales, ¿no? Los inhibidores de la liberación de histamina. Este es otro grupo de fármacos, ¿no? Son fármacos que inhiben la liberación de la histamina y otros mediadores a partir de los matocitos, ya que estabilizan su membrana e impiden la penetración intracelular del calcio, ion indispensable para la degranulación matocitaria, por lo que se emplean en el tratamiento preventivo de reacciones alérgicas. Ahora, mira, algo muy importante.
si tú tienes en la consulta, estás en un centro de salud en un primer nivel de atención y te llega un paciente que tiene un problema de dermatitis alérgica en la piel. De entrada, a ese paciente yo no te recomiendo que tú lo trates. ¿Con quién tendrías que mandar a ese paciente que trae una dermatitis en piel? ¿Con quién tendría que ir? Con un dermatólogo. Correcto, con un dermatólogo, así es. ¿Sí? Por eso existen los especialistas. Y ahí el dermatólogo le va a dar un medicamento especial, tópico o vía oral, para el tratamiento de dermatitis alérgica. ¿Sí? Pero antes de eso le va a tener que mandar a hacer pruebas. ¿Sí? Pruebas para poder determinar qué medicamento se va a utilizar. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos que, como personal de enfermería, determinar nosotros si vamos a dar ese medicamento o no lo vamos a dar. Acuérdate que a partir de marzo de 2018 nosotros podemos recetar, ¿sí? Pero con conocimiento de causa y efecto. Entonces, si tú crees que no, ¿sabes qué? Mejor, mire, canalízalo a un dermatólogo, ¿sí? Y otros compuestos, tenemos este medicamento que sí se utiliza todavía, el ketotifeno, se utiliza todavía, ¿no? Es un fármaco antiasmático, no broncodilatador y con efecto antihistamínico H1. Se absorbe por vía oral y la dosis habitual es de 1 a 2 miligramos cada 12 horas. Los efectos adversos más frecuentes son sedación y somnolencia, sobre todo al principio del tratamiento, y otros menos habituales son sequedad en la boca, vértigo y aumento de peso. Cuando tú vayas a indicar este medicamento o ya el paciente lo está consumiendo, ¿sí? Si se va de alta al paciente y le vas a dar las indicaciones médicas, tienes que decirle al paciente que este medicamento ketotifeno que se va a llevar le va a producir esto. Entonces que lo trate de tomar por las noches. O por las mañanas se va a ir, pero no tiene que trabajar, tiene que estar en casita por si le da somnolencia, pues se va a dormir, ¿no? Y este medicamento se utiliza en el tratamiento de la rinitis y afecciones cutáneas alérgicas, así como en la profilaxis del asma bronquial y de las bronquitis alérgicas, el ketotifeno. Ahora, los medicamentos antiserotonínicos, pues bueno, aquí nosotros, estos medicamentos prácticamente es una amina, ¿sí? La serotonina es una amina biógena que se encuentra y se sintetiza en las células enterocromafines del tracto gastrointestinal y las neuronas serotonérgicas del sistema nervioso central, ¿sí? Y estos medicamentos, al utilizarlo nosotros, bueno, cuanto a la clasificación, tenemos a los antagonistas 5-HT1. Aunque se están desarrollando fármacos antagonistas específicos, en estos receptores se encuentra aún en fase experimental, o sea, no tenemos medicamentos en esta fase. Pero los que tenemos acá en los antagonistas 5-HT2, en el 2 sí hay. Tenemos la ketanserida, es un fármaco prototipo de bloqueadores selectivos de los receptores de la 5-HT2. Además, presentan actividad antihistamínica y tienen acciones sedantes, provocan hipotensión arterial, hay una vasodilatación en el paciente, hay una relajación en el paciente, ¿no? Y se utilizan precisamente para eso, ¿no? Pero en cuanto a se utilizan para la actividad antihistamínica para contrarrestar esto, ¿no? Pero sus efectos adversos acá, pues provocan mucho dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, náuseas. Se utiliza en la hipertensión esencial en dosis de 20 miligramos de 1 a 3 veces al día por vía oral. También se va a utilizar para esta hipertensión arterial, imagínate. Pero son medicamentos que sí se usan, pero bajo mucho control, ¿no? Y aquí está uno de los medicamentos que muchos de nosotros ya hemos utilizado en el hospital, o a nivel ambulatorio, ¿no? El famoso medicamento que se llama risperidona. La risperidona, pues posee actividad antagonista de histamínica. Se utiliza en el tratamiento de la esquizofrenia. Ahora imagínate, mira, se utiliza para la esquizofrenia, pero también tiene efecto antihistamínico, ¿sí? Su biodisponibilidad es del 66 a 82% con un tiempo máximo de 2 horas. Su semivida de eliminación es de 3 a 6 horas, ¿sí? Y la dosis recomendada es de 2 a 8 miligramos por día de la risperidona.
Y pues bueno, aquí uno de los antagonistas 5H3, pues tenemos al ondansetron, que es lo que habíamos hablado hace rato, ¿no? Está el ondansetron, el granisetron y el topisetron. El más comercial es el ondansetron. Sí, es en la clasificación de antagonista 5H3. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Sobre todo el ondansetron actúa bloqueando selectivamente a los receptores centrales y periféricos. La acción farmacológica es fundamental, es evitar la capacidad de evitar las náuseas y vómitos inducidos por lo que yo les decía, ¿no? Por los quimioterápicos. Por eso es que mucho se utiliza en el área de quimioterapia, ¿no? El ondansetron. También hay ondansetron bioral, ¿eh? Hay dos tipos de quimioterapia. La quimioterapia puede ser bioral o la quimioterapia puede ser vía intravenosa. Si el paciente tiene quimioterapia bioral, ese paciente va a tomar ondansetron bioral, y si es intravenosa, pues se va a aplicar por vía intravenosa en el caso del ondansetron. Y los efectos adversos del ondansetron pues son cefaleas, vértigo y estreñimiento. Y en algunos casos pues puede haber reacciones alérgicas que puede llegar a presentar. ¿Sale? Y pues bueno, en las aplicaciones terapéuticas, estos medicamentos están indicados en la prevención y en el tratamiento de náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia y radioterapia. ¿Sale? La dosis intravenosa de ondansetron es de 8 miligramos mediante inyección intravenosa o en infusión de 15 minutos, lo que les había dicho en una carguita, ¿no? En una carguita de 50 y lo pasas de 15 a 20 minutos. Y como dice ahí, no deberá administrarse con otros medicamentos en la misma jeringa o botella de infusión. Y aquí vamos a hacer algo, fíjate, con el ondansetron, ¿no? Alumnos, ¿quiénes de ustedes trabajan en una clínica particular? Levanten la manito, a ver, ¿quiénes trabajan en clínica particular? ¿Quién? ¿Quién dice yo? Bueno, miren, desafortunadamente en las clínicas particulares nos cuentan el material, ¿no? Nos dan 2, 3 jeringas para aplicar todos los medicamentos del paciente, ¿no? Con mi jeringa de 20, yo ya apliqué ketorolaco. Y con esa misma apliqué metoclopramida. Con esa misma apliqué butilosina. Y con esa misma voy a preparar mi ondansetron y lo voy a pasar. No, no, no. No se debe mezclar. ¿Sale? Y también en las clínicas particulares es muy común que la carguita de 50 o 100 mililitros sean rellenables en el momento. ¿A qué se refiere? Que en el mismo botecito vacío nosotros le vamos a introducir con una jeringa los 50 o 100 mililitros de solución salina y ya vamos a meter nosotros ahí mismo el medicamento. Esto está contraindicado, sobre todo en el uso de ondansetron. Acuérdate que es una jeringa por medicamento y se desecha. Así es el protocolo. Ya si en una clínica particular trabajan de esa manera, pero pues es respetable, pero tú como en personal de enfermería tienes que saber que no es correcto. ¿Sale? Las soluciones intravenosas se preparan con suero, solución salina o con solución glucosa al 5. Y bueno, los antagonistas 5H3-4 pues son medicamentos que todavía están en proceso de experimentación. Los 7 igual están en fase de experimentación. Igual los antagonistas específicos, lo mismo. Por ejemplo, este medicamento ciproheptadina, este tiene propiedades antagonistas puras sobre efectos receptores serotonínicos, antihistamínicos H1 y muscarímicos. Lo mismo, tienen efectos estimulantes de apetito, bloquean la secreción, etcétera, etcétera, ¿no? Ese también es un medicamento que está en fase experimental, igual ¿sí? Todo eso también, y pues bueno, es más teoría para ustedes, para que se lo lleven, ¿no? Con calma. Y pues bueno, hasta ahí sería de manera general. Ahora bien, alumnos, vamos a, de aquí una pregunta, vamos a entrar ahora sí de lleno. Ya vimos de manera general, ¿correcto? De manera general, todo lo que es medicamentos de la farmacología autocoides, así se llama el tema. Y ahora sí vamos a revisar cada uno de los medicamentos más usuales, los más usuales en la vida laboral de nosotros, en nuestro ámbito de trabajo diario, ¿sí? Lo vamos a revisar, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar?
Esperamos que todo haya quedado entendible. ¿Sí? De todo modo, la diapositiva se les va a compartir. Y pues bueno, vamos a empezar con el primero, se llama dexclorfeniramina. Este medicamento, así como viene, contiene lo siguiente. Mira, contiene clorfenamina, fenilefrina y paracetamol. 3 sustancias. Es en presentación de tabletas. ¿Sí? Y aquí están las diferentes presentaciones, ¿no? Vienen en 12 tabletas de 24, etcétera, etcétera, ¿no? La composición, pues ya lo mencionamos, viene lo que es la clorfenamina es de 4 miligramos, la fenilefrina es de 5 miligramos y el paracetamol es de 300 miligramos, es un compuesto, ¿no? ¿Para qué se utiliza este medicamento, alumnos? Es un antihistamínico, descongestionante nasal, analgésico y antipirético. Está indicado en el tratamiento de la rinitis alérgica estacional, ¿sí? Lo que es comúnmente nosotros que le llamamos gripa o gripe, ¿sí? Conjuntivitis alérgica, rinitis vasomotora. Es útil en el tratamiento de la congestión de la mucosa que acompaña a la fiebre del heno, la coriza aguda, la sinusitis y otras alergias respiratorias patológicas, ¿sí? En todo esto, para todas estas enfermedades vamos a utilizar la desclorfeniramina, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que ya sabemos para qué se utiliza la desclorfeniramina? Necesitamos saber cómo es su farmacocinética y farmacodinamia. Rápidamente, la clorfenamina compite con la histamina por los receptores H1 en las células efectoras, evita, pero no anula las respuestas mediadas por la histamina. La clorfenamina se absorbe adecuadamente por vía gastrointestinal, ¿sale? Después de la administración de este medicamento, de 2.5 a 6 horas va a ser el efecto, ¿sale? Ahora, ¿qué es otra cosa que tenemos que saber nosotros de este medicamento? Los efectos adversos. Pero antes de eso, vamos a ver el medicamento. El fármaco, la desclorfeniramina, se va a metabolizar en gran parte de las células gastrointestinales y en el hígado. Ahí es donde se va a metabolizar, ¿sí? Este medicamento, ¿ok? Aquí hay un punto importante, nos menciona que en los niños la vida media de eliminación de la clorfenamina tiene un rango de 9.5 a 13 horas. ¿Ok? Vamos a... ¿Cómo se elimina? La eliminación es por excreción renal. El 80 al 86% del fármaco se va a eliminar por medio de la orina. Esto es más teoría, que ustedes se lo van a llevar. Aquí quería llegar. Contraindicaciones. ¿A quién no le vamos a indicar este medicamento desclorfeniramina? Que sea alérgico. Alérgico. ¿Vale? Alérgico a la desclorfeniramina, ¿sí? No se lo vamos a dar, ¿vale? En pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial o hipotiroidismo, por el riesgo de palpitaciones y taquicardia, y en aquellas con enfermedades renal, diabetes, asma bronquial, retención urinaria o úlceras pépticas estenosantes. Imagínate cuántas contraindicaciones. O sea, no se lo puedes dar a un paciente con problemas del corazón, ni hipertensión arterial, ni diabético, ¿sí? Hay hipersensibilidad a los agentes adrenérgicos en niños con de talla baja corporal. En los niños hay que tener mucho cuidado también, sobre todo si tienen una baja estatura. No debe administrarse en afecciones hepáticas o en insuficiencia renal grave. Por ejemplo, en el paciente con hemodiálisis, tú no le tienes que dar este medicamento. No, 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 no. No se lo tenemos que dar, ¿correcto? Tampoco nefropatía analgésica exige supresión inmediata de la droga y existe insuficiencia renal o hemodiálisis, tampoco se lo vamos a dar. No se administra junto con medicamentos depresores del sistema nervioso central ni con bebidas alcohólicas. Mucho cuidado. O sea, ahora imagínate todo lo que tienes que saber de contraindicaciones para poder tú recetar la desclorfeniramina. Es mucha información. Embarazo y lactancia. Se sabe que no se tiene que dar a la mujer embarazada, ¿sí? Pero, aquí el médico es que lo va a valorar, pero no se recomienda ni en el embarazo ni en la lactancia. ¿Por qué? Porque hay que valorar el riesgo-beneficio para su administración, pero no es mejor no darlo, ¿correcto?
¿Qué efectos adversos va a tener el medicamento? La desclorfeniramina. La primerita, ¿sí? Letargo, o sea, quiere decir que el paciente va a estar adormitado, va a haber mareo, ¿sí? Va a haber trastornos de la coordinación, excitabilidad, va a tener una sudación excesiva, va a tener escalofríos y puede llegar a presentar una hipotensión arterial o palpitaciones cardíacas. Estos son efectos a reacciones secundarias adversas al medicamento. Ahora, por vía intestinal, no va a tener apetito, va a tener náuseas, estreñimiento, malestar epigástrico, vómito, sequedad bucal y faringia. Por vía urinaria va a retener orina el paciente. En vías respiratorias pues va a haber más, las secreciones se van a espesar más. A nivel de piel, pues va a haber una urticaria, erupción y fotosensibilidad. También puede producir en el paciente hipoglucemia, mira, por eso es que no se debe dar en los pacientes diabéticos. Puede haber hipotermia, daño gastrointestinal, pancreatitis y es nefrotóxico también. Entonces, para que tú indiques este medicamento, alumno, tienes que tener mucho conocimiento antes de recetar la desclorfeniramina. ¿Ok? ¿Tiene efectos con otros medicamentos? Sí. Con los inhibidores de la monoaminoxidasa interfieren en la detoxificación de la clorfenamina y de esta manera van a prolongar e intensificar sus efectos centrales, ¿sí? ¿Cuáles son esos medicamentos de la MAO, de la monooxidasa? Entonces, fíjate bien, ¿cuáles son esos medicamentos? Es ahí donde nosotros tenemos que saber y preguntarle al paciente, oiga, ¿qué medicamento está tomando usted? ¿Sí? Porque ahí nosotros, ¿sí? Debemos de conocer bien qué medicamentos toma el paciente. ¿Cuáles son los medicamentos de la monoaminoxidasa? Pues está la fenilcina, la isocarboxamida, ¿sí? Son medicamentos que se utilizan para otras enfermedades del sistema nervioso central, pero tú tienes que tener mucho cuidado al administrarlo, ¿sí? También va a aumentar el efecto de las sulfonilureas y contrarresta principalmente el efecto anticoagulante de la heparina. Si el paciente está utilizando heparina, como por ejemplo la aplicación de noxoparina, tú no le vas a dar clorfenamina, ¿sí? No se lo vas a dar. Ahora, en los medicamentos, ¿sí? De las sulfonilureas, ¿cuáles son esos medicamentos? Son los siguientes, ¿sí? Está la glibenclamida, que es un medicamento para la glucosa, la tolbutamida y la tazolamida. No se lo tenemos que dar también a ese paciente, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, como precaución general, se usará con precaución en pacientes con glaucoma del ángulo estrecho. ¿Qué es el glaucoma? Es una enfermedad ocular. En aquellos pacientes que tengan una obstrucción del píloro o del duodeno, no hay que dárselo. Pacientes que ya tengan, mira, problemas de próstata. O sea, hay que tener mucho cuidado si lo vas a dar, pero con muchas precauciones generales. Es mejor no dárselo, ¿sí? Pacientes que tengan problemas de vejiga, que tengan problemas del hígado. Incluso pacientes que tengan una neumonitis aguda, ¿sí? O hipersensibilidad, no hay que darlo. Ahora, ¿cuál es la vía de administración? ¿Cómo se toma este medicamento? Adultos y niños mayores de 12 años le vamos a dar una tableta de desclorfeniramina, una tableta cada 6 u 8 horas, ¿sí? Así es como se va a indicar en cuanto a la vía de administración de medicamentos, ¿ok? En cuanto a las presentaciones, pues ya lo dijimos, vienen con caja con 12, 24 y 60 y hay unos que tienen de 240 tabletas. Ok, alumnos, hasta aquí, ¿alguna duda de este medicamento? ¿Qué es lo que te recomiendo? ¿Cómo te lo vas a aprender? Mira, ¿te acuerdas que yo te había dejado, que te había dicho que había una manera para aprenderse estos medicamentos? Mira, 3 cosas fundamentales que tienes que saber. Aquí es donde yo te invito a que hagas unas tarjetitas. Nosotros esas tarjetitas yo las he denominado chancletas. Chancletas. Aquí están los alumnos de la universidad. Por ejemplo, yo ya los tengo por aquí. No sé si por aquí esté Valeria. ¿Valeria está por acá? No, no está Valeria. Bueno, mira, vas a hacer unas tarjetitas. Yo te recomiendo que sean unas tarjetitas de la siguiente medida, ¿no? De 10 por 15. Vas a utilizar la parte de enfrente y la parte de atrás, ¿sí? Y en esa tarjetita
¿qué vas a poner primero? Mira, me voy a regresar tantito para que tú te aprendas. Primero, fíjate bien lo que vas a hacer, alumno. Vas a poner el nombre del medicamento. El nombre del medicamento, ¿sí? De ahí tú vas a poner el nombre del medicamento, fíjate bien, y te vas a ir a la composición farmacéutica y formulación del medicamento. Esto me vas a poner en tu tarjetita. De ahí me vas a poner las indicaciones terapéuticas en la tarjetita, ¿sí? De ahí, lo que yo recomiendo que sean indicaciones terapéuticas y que te vayas a esta parte, mira, contraindicaciones. Pero aquí en contraindicaciones yo te recomiendo que hagas un resumen de esto, ¿sale? Para anotarlo en tu tarjetita. Y ya, por último, te vas a ir a la dosis. 4 cosas. Presentación, indicación terapéutica, contraindicaciones y vía y dosis de administración. Yo te invito a que lo hagas así, de esta manera. En tus tarjetitas, esas tarjetitas las vas a tener y después te recomiendo que si puedes ponerle, le pones contact para que te dure contact y de ahí le hagas como una perforación en la esquina superior y le pongas un cordón o un arillo para que las vayas almacenando. Y lo hagas por clasificación de fármacos, que vimos ahorita lo que es medicamentos antihistamínicos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la invitación, sobre todo a todos los estudiantes que están aquí, ¿sí? A todos los estudiantes, como Juquila, ¿sí? Yo se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Y todos, si lo quieren hacer, sería la manera de aprendérselo bien. 4 cosas: presentación del medicamento, indicaciones terapéuticas, contraindicaciones y vía de administración. Es lo más importante que tú tienes que saber, alumno, para poder aprenderte el nombre de estos medicamentos, ¿sale? Lo demás es teoría, ¿no? Y pues el siguiente medicamento se llama difenhidramina, ¿sí? Que también nosotros lo hemos utilizado, viene en jarabe, ya lo sabemos, ¿sí? Este medicamento, ¿sí? Y la composición, que es lo que quiero que te aprendas, mira que el frasco trae de difenhidramina, trae 100 mililitros en 250 miligramos. Y aquí va vamos a darle a un niño, fíjate bien, me vas a ayudar a calcular la dosis de este jarabe de difenhidramina. El médico acaba de indicar que le vamos a aplicar a este pacientito, ¿sí? Le vamos a aplicar 5 miligramos de clordifenhidramina, perdón. 5 miligramos. La pregunta es, ¿cuántos mililitros es? Hagan, por favor. ¿Cuántos mililitros es? El médico pediatra nos indicó 5 miligramos. ¿Cuántos mililitros serían? De difenhidramina. ¿Alumnos están ahí o ya no están? ¿Cuánto le vamos a dar al niño? Dosis pediátrica. Nos indicaron 5 miligramos vía oral de difenhidramina. ¿Cuánto sale? ¿Ok? Bueno, este medicamento, ¿para qué se usa? Mira. 2 mililitros. ¿Quién más? ¿2 mililitros? ¿Quién da más o quién da menos? Ah, me dice 2 mililitros, ¿correcto? ¿Ok? Se utiliza para síntomas de alergia, estornudos, ojos llorosos, escurrimiento nasal, congestión nasal, comezón y ronchas. Para eso se utiliza. ¿Sí? Para eso. Pero es en jarabe al niño. ¿Vale? 5% entre 250. Correcto, así es, Candy. 2 mililitros es la respuesta. Muy bien, Odi. Así es. Pues bueno, son las 9 de la noche con 7 minutos. Hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Yo los invito a que hagan sus tarjetas. Los invito. Repito, no es obligatorio, es opcional, ¿eh? Pero si ustedes, alumnos, se quieren aprender los medicamentos bien, esta información, ¿dónde está saliendo? Del PLM, del Diccionario de Especialidades Farmacéuticas de México, el PLM. El PLM es un diccionario lo que se utiliza en todo lo que es la parte de Latinoamérica, ¿sí? Que lo utilizamos como consulta rápida. O sea, la información que se está dando aquí es información científica, ¿sí? Del PLM. Entonces, la invitación es que lo hagan. Yo les invito también a los alumnos que están van a ver esta clase grabada. Yo se los invito. Si realmente desean aprender fármaco, es la única manera, ¿sí? En tarjetitas, ¿sí? Y yo les voy a compartir las diapositivas.
Nos falta ver más medicamentos, lo vamos a ver así de manera muy general, con los puntos muy importantes, ¿sí? Muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, acá mira rápidamente contraindicaciones de este medicamento. No se tiene que utilizar con pacientes con alergia a los componentes de la fórmula. Ya sabemos que no es alérgico, ni en pacientes con hipertensión arterial, ni diabetes mellitus, ni enfermedades renales, ni el hígado, ni asma, ni enfermedades de la próstata, ni glaucoma, ni gastritis, ni úlcera péptica. Esto tiene que venir. Si tu paciente tiene esta patología, tú no le vas a dar difenhidramina. ¿Correcto? Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Yo les voy a compartir y los invito a hacer sus tarjetitas. Esperemos que lo hagan porque ya más en las siguientes clases vamos a trabajar con caso clínico. Y tú vas a decir qué medicamento le vamos a dar al paciente. ¿Correcto? Y tú ya vas a decir desclofenidramina. No, mejor le damos difenhidramina por esto y así. ¿Sale? Con casos clínicos reales lo vamos a sesionar para aprender. ¿Sale? También vamos a ver dosis pediátricas, sí. También les comparto que les voy a empezar a dejar tarea, ¿sí? En cuanto a dosis pediátricos. Tienes que saber calcular dosis pediátrica. Yo quiero que me compartas aquí a mí, Saraí, tú que estás en el servicio social en un hospital de segundo nivel de atención. ¿Es importante saber calcular dosis pediátricas, a mí, sí o no? Tú como pasante de enfermería, compártenos. Sí, es súper importante. Y saber distinguir cuál es la presentación del medicamento. Así es, Ami, excelente. Hay muchos que van a ir a servicio social, como por ejemplo Alfredo Padilla, ya está en el servicio social Alfredo Padilla, entonces te va a servir muchísimo. Entonces, no es nada más recetar por recetar, ¿eh? No. Tienes que ver a fondo, ¿no? Y saber, oye, no hay que darle esto, no. Sobre todo estos medicamentos antihistamínicos tienen muchas contraindicaciones, muchísimas, ¿eh? Ya cuando veamos otros grupos se van a dar cuenta que disminuyen las contraindicaciones. Pues bueno, si no hay algo más que agregar, alguna otra pregunta, alguna otra duda, adelante, los escucho. ¿No? Pues bueno. Les voy a compartir las diapositivas de todos los medicamentos. Sí, lo vamos a ver, pero yo se los voy a mandar de una vez para que hagan sus chancletas, ¿sale? Así, miren, aquí sigue este otro medicamento que se llama hidroxicina. Sí, mira, la hidroxicina, ¿sí? ¿Para qué sirve la hidroxicina? Rápidamente. Está indicado para la ansiedad leve y moderada, crisis generalizadas de ansiedad, estrés, nerviosismo, intranquilidad, irritabilidad. Mira, ¿sale? Entonces, te voy a mandar todo. Nosotros ya lo vamos a ver con calma, lo vamos a revisar con calma. Yo te lo voy a mandar, ¿sale? Para que empieces a avanzar. Mira, aquí viene la dosis, cómo se debe administrar, ¿sale? Siguiente medicamento, desloratadina, lo que te había comentado, ¿no? Entonces, se los voy a mandar para que lo hagan. Lo vamos a revisar, lo vamos a revisar, la desloratadina, ¿sí? Está indicada como antihistamínico no sedante en dosis única diaria, ¿sí? Cómo actúa, todo esto es teoría que tú vas a leer, cuando está contraindicado, que son los más usuales, ¿eh? Y aquí está nuestra amiguita, la loratadina, ¿no? Que todos creemos que es muy noble, pero no, la loratadina hay que tenerle mucho cuidado a la loratadina, muchísimo cuidado, muchísimo cuidado, ¿eh? Aquí viene su indicación terapéutica y toda la información que debes de saber. Entonces te voy a compartir todo esto, alumno, para que tú, bueno, que también viene lo de la ranitidina, ¿sí? Probablemente por ahí, pues, es como conocimiento general, aunque ya está en desuso, ¿no? La ranitidina. Probablemente en algunas instituciones todavía lo sigan utilizando, ¿no? Y pues bueno, te voy a compartir todo esto para que tú también te lo lleves a casa y lo tengas trabajando, ¿sale? La risperidona, este es un medicamento que muchos lo utilizamos en el hospital, ¿eh? La risperidona, ¿eh? ¿Sale? Aquí están las indicaciones terapéuticas, yo te lo voy a compartir para que realices tus tarjetitas, ¿correcto? De todos modos, esto lo vamos a ver en la próxima clase, vamos a revisarlo rápidamente, ¿ok? Para que de ahí nosotros podamos entrar a otros temas, al siguiente módulo, ¿correcto? Pues bueno, se van a llevar esa tarea, espero que lo hagan, repito, no es obligatorio, pero como sugerencia, sobre todo para los pasantes y estudiantes, sí sería obligatorio, ¿ok? Y yo siento que es la única manera, bueno, a mí me ha funcionado, con mis alumnos a nivel universidad me ha funcionado. Es la única manera para que el chico se lo vaya aprendiendo. Y sobre todo es como una consulta rápida que va a tener, ¿no? Si va a indicar este medicamento o no. Pues bueno,
Yo me despido de ustedes esta noche. Un gusto haber estado con ustedes en estas 2 horas de sesión. Nos vemos en nuestra próxima sesión el próximo martes. Ya en un momento más les comparto las diapositivas. Y también por ahí en el transcurso de la semana les voy a mandar de este tema, de antihistamínicos, de todo lo que les mostré ahorita, casos clínicos de pediatría. Y ustedes van a resolverlo. ¿Sale? Y me van a decir cuántas dosis, le vamos a dar los medicamentos para que vayan practicando su regla de 3 simples. ¿Correcto? Pues bueno, cuídense mucho, que pasen buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, maestro, Gracias, igualmente para todos. maestro. Buenas Buenas noches. noches a Descansen. todos. Gracias, profe.